En un pequeño y pintoresco pueblo de la provincia de Cádiz llamado Vejer de la Frontera, vivía Isabel, una mujer de 40 años que, tras un doloroso proceso de divorcio después de 15 años de matrimonio, había decidido comenzar de nuevo. El corazón le dolía, pero la esperanza le brillaba en los ojos. Se había mudado a una casita blanca con balcones adornados de flores en una calle empedrada, donde las tardes olían a jazmín y a mar. Sus hijos se quedaban con su padre, y ella afrontaba la soledad con una mezcla extraña de miedo y libertad. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía el aire fresco de una independencia recién estrenada. Aquella mañana, mientras Isabel trasladaba cajas y muebles a su nuevo hogar, un joven del piso de abajo apareció con una sonrisa que parecía un rayo de sol entre las nubes. «Hola, soy Carlos, vivo abajo», dijo con voz amable y un acento gaditano marcado, mientras se ofrecía a ayudar. Carlos tenía unos 25 años, cabello oscuro y desordenado, y una mirada que irradiaba juventud y energía. Isabel, aunque orgullosa y acostumbrada a manejarlo todo sola, aceptó la ayuda ante la insistencia del joven. «No te preocupes, que esto es pan comido», le aseguró él, levantando con facilidad un pesado sofá que hizo que Isabel se preguntara si realmente debía intentar cargar con nada por su cuenta. Carlos era atento y servicial, y su compañía inesperada le resultaba reconfortante. Después de la mudanza, ella lo invitó a tomar un café para agradecerle. La casa de Carlos era un pequeño apartamento decorado con gusto sencillo pero acogedor, donde destacaban las plantas verdes y una guitarra apoyada en un rincón. «Vaya, qué bien tienes todo organizado, Carlos», comentó Isabel mientras él ofrecía un café con un aroma intenso. «Gracias, soy un poco maniático con el orden», respondió él sonriendo. La conversación fluyó con naturalidad, y Carlos mostró una comprensión inusual para alguien tan joven. Cuando Isabel admitió que todavía sentía la tristeza del pasado, Carlos la escuchó con atención, sin juzgar, solo ofreciendo su presencia. Con el paso de los días, el saludo matutino de Carlos se convirtió en una costumbre entrañable. «Buenos días, Isabel», decía con un guiño cada vez que se cruzaban en el portal. Ella, divertida por el apodo, le pidió que le llamara simplemente Isa, y él aceptó encantado. Por las tardes, Carlos aparecía siempre que Isabel volvía del mercado con bolsas llenas, dispuesto a cargar con las más pesadas y a hacerla reír con sus bromas espontáneas. «¿Qué pasa, Isa? ¿Ya te vas a cansar de mí o qué?», decía él, mientras ella fingía indignación, agradecida por la compañía. Una noche, tras un día especialmente gris, Isabel llegó a casa con el ánimo por los suelos, pensando en sus hijos y en la vida que había perdido. Carlos, al verla, la invitó a su apartamento para tomar un café y charlar. Allí, entre luces cálidas y el aroma del café recién hecho, Isabel confesó su melancolía. Carlos la escuchó con una paciencia que ella no esperaba y le dijo: «Eres más fuerte de lo que crees, Isa». Ella no podía evitar sentirse reconfortada, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse y confiar. El contraste entre la experiencia de Isabel y la juventud de Carlos creaba una atmósfera única. Él le decía que la veía como una mujer fuerte y apasionada, mientras que ella admiraba su vitalidad y su inocencia encantadora. La diferencia de edad, 15 años, parecía diluirse en las risas compartidas y en las miradas cómplices. Aquella noche, mientras se despedían, Carlos tomó la mano de Isabel con suavidad y le susurró: «Que no te falte nunca la alegría, Isa». El corazón de Isabel latió con fuerza, y en ese instante, supo que algo importante acababa de comenzar. Los días siguientes, la relación entre Isabel y Carlos se volvió cada vez más cercana. Por las tardes, después del trabajo de ella en una pequeña librería del pueblo, Carlos esperaba en la puerta con una sonrisa traviesa y algún comentario que lograba arrancarle carcajadas. Una tarde, mientras caminaban por la Plaza Mayor, Isabel lucía un vestido ligero de lino blanco que acariciaba suavemente sus curvas, complementado con unas sandalias de cuero marrón y un collar de plata que brillaba con la luz del atardecer. Su melena castaña caía en ondas naturales sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de timidez y confianza recién descubierta. Carlos, por su parte, vestía una camiseta azul celeste y unos vaqueros ajustados, con una gorra al revés que le daba un aire juvenil y desenfadado. «¿Sabes, Isa? Eres como un vino fino, cada día me gustas más», bromeó Carlos, provocándole una sonrisa cómplice. «Pues cuidado, que me vas a poner como una botella de reserva», replicó ella con picardía,
mientras alzaba una ceja. La química entre ambos se sentía en el aire, en cada roce accidental de manos, en la manera en que Carlos la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Una noche, mientras veían una película en el salón de Isabel, ella llevaba un vestido negro ajustado que dejaba entrever sus curvas con elegancia, combinado con unos tacones bajos de charol rojo y unos pendientes sencillos de oro que destacaban su cuello. Carlos, sentado a su lado, no podía evitar admirarla en silencio. De repente, él le susurró al oído: «Isabel, eres increíblemente hermosa». Ella, sonrojada, bajó la mirada y murmuró: «Tú tampoco estás nada mal, Carlos». En un impulso, él se acercó lentamente y le besó la frente con ternura, un gesto que la hizo estremecer y acelerar el ritmo de su corazón, pero no todo era un cuento de hadas. Isabel se debatía entre la emoción que le despertaba Carlos y las dudas que la asaltaban cuando pensaba en su pasado, en sus hijos, en lo que la gente del pueblo podría decir. Una tarde, mientras paseaban por las calles empedradas, Isabel comentó con una sonrisa triste: «¿Crees que esto puede funcionar? Después de todo, hay una diferencia grande entre nosotros». Carlos la miró con seguridad y le respondió: «La edad no es más que un número, Isa. Lo que importa es lo que sentimos». Ella suspiró, sintiendo que aquella frase calaba hondo en su alma. La noche en que Carlos le tomó la mano y la miró a los ojos, Isabel sintió que su mundo se transformaba. «No quiero que te pase nada malo, Isa», le dijo él con voz firme y sincera. Fue un momento cargado de electricidad, un instante en que ambos comprendieron que estaban cruzando una línea invisible hacia algo más profundo y complicado. Isabel se quedó con la sensación de que aquel joven vecino no solo le ofrecía compañía, sino también una oportunidad inesperada para volver a amar y ser amada. Mientras la luna llena iluminaba Vejer de la Frontera, un secreto latente comenzaba a despertar en la sombra, un misterio que amenazaría con cambiarlo todo. ¿Qué ocultaba realmente Carlos? ¿Y hasta dónde estaría Isabel dispuesta a llegar por ese amor prohibido que desafía las normas y los prejuicios? El destino estaba a punto de desvelar su juego, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. Las semanas siguientes transcurrieron entre encuentros cotidianos y momentos cargados de una tensión dulce y prometedora. Isabel descubría en Carlos una mezcla de juventud y madurez, una energía que le hacía sentir viva de nuevo. Una tarde, en el mercadillo semanal de Vejer, ella llevaba una blusa de seda color coral que acariciaba su piel bronceada, combinada con una falda larga estampada que danzaba con la brisa marina. Sus zapatos, unas cuñas de esparto, le daban un aire casual pero elegante, y en sus orejas colgaban pendientes de filigrana que tintineaban suavemente al caminar. Carlos, vestido con una camisa blanca de lino y pantalones cortos, la seguía con admiración, mientras bromeaba: «Si fueras un plato, serías un gazpacho, fresca, sabrosa y un poco picante». Isabel estalló en risas, devolviéndole un codazo juguetón. Aquella complicidad se profundizaba cada día. En sus charlas nocturnas en la terraza de Isabel, iluminada por farolillos y el resplandor de la luna, Carlos le confesó sus sueños de mejorar su vida y su miedo a no estar a la altura. Isabel, con voz suave, le aseguró: «No tienes que ser perfecto, solo ser tú mismo». Esa noche, su cercanía se volvió casi tangible, sus manos se rozaron, y un silencio cargado de electricidad los envolvió, pero, como en todo romance apasionado, las dudas acechaban. Un día, Isabel recibió una llamada que la dejó helada. Su exmarido quería hablar con ella sobre los niños y, de forma indirecta, insinuó que su nueva relación con Carlos podría ser un problema. La mujer sintió como un torbellino de emociones la sacudía. ¿Sería capaz de defender su felicidad frente a los prejuicios? ¿Podría Carlos soportar la presión de un pueblo pequeño donde las miradas y los cuchicheos eran tan afilados como los cuchillos? Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante con vistas al mar, Isabel llevaba un vestido rojo que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando entrever un escote sutil que resaltaba su piel morena. Sus labios, pintados con un rojo intenso, contrastaban con la suavidad de su mirada. Carlos, impresionado, no dejaba de mirarla con devoción. «Eres un incendio, Isa», le susurró mientras le tomaba la mano. Ella sonrió, sintiendo que el amor los envolvía como una ola cálida. Sin embargo, en el fondo de la noche, una sombra se perfilaba. En una conversación con una vecina curiosa, Isabel escuchó rumores sobre Carlos. Decían que venía de una familia con secretos oscuros y que, quizá, su juventud escondía más de lo que mostraba.
La mujer pensó en esas palabras con inquietud, preguntándose si estaba preparada para enfrentar no solo el juicio social, sino también las sombras del pasado que amenazaban con resurgir. Al llegar a casa, encontró una nota bajo la puerta, sin remitente, que decía: «Ten cuidado con lo que deseas, Isabel». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Qué secretos escondía Carlos que aún no conocía? La historia, que parecía un nuevo comienzo, ahora amenazaba con convertirse en un enigma peligroso, y ella estaba en el centro de todo. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los olivos, Isabel se preguntaba si el amor que había encontrado sería su salvación o su condena. El futuro se presentaba incierto, y la próxima página de su vida estaba a punto de escribirse con tinta indeleble. El amanecer en Vejer de la Frontera llegó silencioso, con el sol dorando lentamente las fachadas encaladas y el aroma del mar mezclándose con el de las flores de azahar. Isabel despertó con el corazón agitado, el mensaje anónimo resonando en su mente como un eco inquietante. Decidió no mostrar temor. Después de todo, había enfrentado tempestades peores. Se vistió con una blusa de encaje blanco que dejaba entrever ligeramente su piel, combinada con unos pantalones vaqueros ajustados y unos zapatos de tacón medio que estilaban sus piernas. Un delicado collar de perlas descansaba en su cuello, símbolo de su fuerza y feminidad renovadas. Con determinación, llamó a Carlos para contarle lo sucedido. Él la recibió en su apartamento con una sonrisa tranquilizadora, vestido con una camisa azul marino y pantalones beige, el cabello despeinado que le daba un aire despreocupado. «No dejes que esas tonterías te afecten, Isa», dijo, tomando su mano con firmeza. «Estamos juntos en esto». Isabel sintió un calor reconfortante en su pecho, pero también una sombra de duda que no lograba disipar. Esa misma tarde, mientras paseaban por las callejuelas estrechas y adornadas con macetas de geranios, Isabel notó que alguien los observaba desde la distancia. Una figura masculina, de rostro serio y porte imponente, parecía seguir sus pasos sin disimulo. Carlos la tranquilizó con una broma: «Tranquila, Isa, ese tipo parece más perdido que un pulpo en un garaje». Pero en el fondo, ambos sabían que algo estaba cambiando. Esa noche, Carlos invitó a Isabel a cenar en un restaurante tradicional de la plaza, donde las paredes de piedra y las vigas de madera creaban un ambiente íntimo y acogedor. Isabel llevó un vestido azul oscuro de seda que rozaba sus tobillos, con una abertura lateral que dejaba entrever una pierna torneada. Combinó el look con unos pendientes de plata y una pulsera fina que brillaba con cada movimiento. Mientras cenaban, Carlos la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Isa, hay algo que debo contarte», comenzó él con voz baja. «Mi familia no es como parece. Hay cosas que prefieren mantener en secreto». Isabel sintió un nudo en la garganta, pero le pidió que hablara sin miedo. Carlos explicó que su padre había tenido problemas con la justicia y que, aunque él había elegido otro camino, la sombra de ese pasado seguía persiguiéndolo. Isabel lo abrazó, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que el amor verdadero no era solo pasión y risas, sino también enfrentar juntos las tormentas. Sin embargo, en ese instante, el camarero se acercó con una carta anónima que dejó sobre la mesa sin decir palabra. Carlos la tomó y leyó en voz baja: «No confíes en él, Isa. El peligro está más cerca de lo que imaginas». El silencio se hizo denso, y las miradas de ambos se cruzaron, llenas de miedo y determinación. Afuera, la noche parecía oscurecerse aún más, como si el propio destino estuviera preparando el escenario para un desenlace inevitable. ¿Podrían Isabel y Carlos superar las sombras que amenazaban con separarlos? ¿O aquel secreto enterrado en el pasado los condenaría para siempre? La historia apenas comenzaba, y nadie estaba a salvo del juego que se avecinaba. Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensión casi insoportable. Isabel y Carlos intentaban mantener la normalidad, pero la carta anónima y la presencia inquietante de aquel hombre desconocido en el pueblo pesaban sobre ellos como una losa invisible. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, luciendo una blusa de seda color marfil que se ceñía a su figura con delicadeza y unos pantalones negros ajustados que resaltaban sus curvas, Carlos llegó con una expresión seria. Sus ojos oscuros reflejaban preocupación, pero también una determinación férrea. «Isa, creo que es hora de hablar claro», dijo, mientras se acercaba y tomaba sus manos entre las suyas. «Hay gente que no quiere que estemos juntos, y no se detendrán ante nada». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda,
pero también el calor de la seguridad que le brindaba a aquel joven valiente. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz temblorosa. Carlos suspiró y le explicó que su familia guardaba secretos que podían ponerlos en peligro, pero que él estaba dispuesto a enfrentarlo todo por ella. Lo que siento por ti es más fuerte que cualquier amenaza, aseguró, mientras sus dedos rozaban suavemente la piel de Isabel, provocando un cosquilleo que mezclaba miedo y deseo. Esa noche, en el pequeño salón de Isabel, iluminado solo por la luz cálida de una lámpara de pie, ella llevaba un vestido rojo pasión que abrazaba su cuerpo con elegancia y sugerencia, dejando a la vista parte de sus hombros y una pierna al descubierto gracias a una abertura lateral. Carlos, sentado junto a ella, no podía apartar la mirada de sus labios carnosos y su piel luminosa. Isabel, eres mi refugio, murmuró, inclinándose para besarla con una mezcla de ternura y urgencia. El beso fue largo y profundo, desatando una tormenta de emociones contenidas. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo existieron ellos dos, envueltos en un fuego silencioso que prometía sanar heridas y abrir nuevas puertas. Pero justo cuando parecía que nada podría romper esa burbuja, el sonido de un golpe fuerte en la puerta lo sacudió de la intimidad. Carlos se levantó de un salto, su rostro se volvió serio y tenso. ¿Quién puede ser a estas horas?, preguntó, mientras avanzaba hacia la entrada con cautela. Isabel lo siguió, el corazón latiéndole con fuerza. Al abrir la puerta, no había nadie, solo un sobre blanco pegado con cinta adhesiva. Carlos lo recogió y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una foto antigua mostraba a un hombre con rasgos similares a los de Carlos, junto a un grupo de personas con expresiones sombrías. En el reverso, un mensaje escrito a mano: algunos secretos deberían quedarse enterrados. Isabel y Carlos se miraron, sabiendo que aquel misterio apenas comenzaba y que su futuro juntos pendía de un hilo invisible, frágil pero indestructible. La noche se cerró sobre Vejer con un silencio pesado y una promesa no dicha. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el destino de Isabel y Carlos. Serían capaces de enfrentar la tormenta que se avecinaba, o los secretos del pasado los destruirían para siempre. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina tenue que cubría Vejer de la Frontera, como si el pueblo entero quisiera ocultar sus secretos bajo un manto de misterio. Isabel se despertó con un nudo en el estómago, la foto y el mensaje resonando en su mente. Decidió que era momento de buscar respuestas, aunque eso significara enfrentar verdades dolorosas. Se vistió con una blusa celeste de manga larga, ligeramente transparente, que dejaba entrever un delicado sujetador de encaje. Unos pantalones de lino blanco completaban su atuendo, fresco pero con un toque sensual que no pasaba desapercibido. Un collar sencillo con un pequeño colgante en forma de llave descansaba sobre su pecho, símbolo involuntario de las puertas que estaba a punto de abrir. Isabel llamó a Carlos y juntos planearon visitar a don Manuel, un anciano vecino que conocía bien la historia de la familia de Carlos. Don Manuel vivía en una casita antigua en las afueras del pueblo, rodeada de limoneros y con una fachada cubierta de enredaderas. Cuando llegaron, el hombre los recibió con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática, como si ya hubiera esperado esa visita. La familia de Carlos tiene un pasado complicado, comenzó don Manuel con voz grave. Hubo un tiempo en que ciertas decisiones llenaron de sombra sus días. Les contó sobre antiguas rencillas, negocios turbios y un incidente que había marcado para siempre a la familia, dejando heridas abiertas que aún dolían en el presente. Mientras escuchaban, Isabel no pudo evitar fijarse en la forma en que Carlos apretaba los puños, su mandíbula tensa delataba la lucha interna que enfrentaba. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo?, preguntó Isabel, con el corazón en un puño. Don Manuel los miró fijamente y dijo: a veces, el pasado vuelve para recordarnos que nadie está exento de enfrentar sus demonios. De regreso a casa, el silencio entre Isabel y Carlos era denso, cargado de pensamientos y emociones contenidas. Al llegar, Isabel se apoyó en el marco de la puerta, su figura iluminada por la luz dorada del atardecer. Llevaba un vestido de algodón color mostaza que se ceñía a su cintura, con escote discreto y mangas que dejaban al descubierto sus brazos tonificados. Carlos se acercó lentamente, tomó su rostro entre las manos y, mirándola a los ojos, susurró: Isa, no importa lo que venga, quiero que estemos juntos. Ella sonrió, dejando que sus labios rozaran los de él en un beso suave pero lleno de promesas. Sin embargo, en lo profundo de ambos, la amenaza latente seguía esperando el momento justo para estallar. En las sombras del pueblo, alguien observaba, paciente y silencioso,
mientras el destino tejía su red invisible, y así, entre amor y peligro, Isabel y Carlos se adentraban en un camino sin retorno, donde cada paso podía ser el último. ¿Serían capaces de romper las cadenas del pasado y construir un futuro juntos, o las sombras que los acechaban los consumirían para siempre? El próximo capítulo de su historia aguardaba, cargado de secretos y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La noche cayó sobre Vejer de la Frontera con un manto de estrellas que apenas lograban iluminar las callejuelas silenciosas. Isabel y Carlos se encontraban en el pequeño salón de su casa, rodeados por la penumbra cálida de las velas que Isabel había encendido para crear un ambiente íntimo y relajado. Isabel vestía un conjunto de seda color burdeos, una blusa con escote en V que insinuaba sin revelar, y una falda larga que dejaba entrever sus piernas al moverse con gracia. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y preocupación, mientras Carlos, en camiseta blanca y pantalones oscuros, la miraba con una intensidad que hacía latir con fuerza sus corazones. Isa, comenzó Carlos con voz baja, tomando su mano entre las suyas, sé que no será fácil, pero quiero que sepas que no estás sola. Isabel sintió como esa frase atravesaba sus dudas y miedos, llenándola de una fuerza nueva. Se acercaron lentamente, sus labios se encontraron en un beso profundo y apasionado, una promesa silenciosa de que lucharían juntos contra cualquier tormenta, pero mientras la música suave llenaba el ambiente, un sonido inesperado rompió la calma, un golpe fuerte en la ventana. Carlos se levantó de inmediato, su mirada se volvió alerta y protectora. Al asomarse, vio una figura encapuchada que desaparecía entre las sombras. Sin pensarlo, salió tras ella, dejando a Isabel sola, con el corazón en un puño. La persecución los llevó por calles estrechas y empedradas, hasta que Carlos perdió de vista a la misteriosa persona. Al regresar, encontró a Isabel en la puerta, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. ¿Estás bien?, preguntó, abrazándola con fuerza. Ella asintió, pero la inquietud había calado hondo. Al día siguiente, decidieron que era momento de buscar ayuda fuera del pueblo. Contactaron con un viejo amigo de Carlos, un periodista en Sevilla que podría investigar el pasado oscuro de su familia y descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Isabel, con una mezcla de miedo y esperanza, se preparó para enfrentar una batalla que iba más allá del amor. Mientras empacaba sus cosas, lucía un vestido azul celeste, sencillo pero elegante, que dejaba al descubierto sus hombros y realzaba su figura. Carlos la observaba, sintiendo que aquella mujer era su mayor fortaleza y su más dulce debilidad. Antes de partir, compartieron un último beso cargado de promesas y temor. El futuro era incierto, y el peligro acechaba en cada sombra, pero juntos estaban dispuestos a desafiarlo todo. Sin embargo, en el silencio de la casa, una nota olvidada sobre la mesa revelaba una última amenaza: no confíes en nadie, ni siquiera en quien más amas. La historia de Isabel y Carlos apenas comenzaba, y el verdadero juego de sombras y pasiones estaba por desatarse. ¿Quién sería el traidor? ¿Qué secretos ocultaba el pasado? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y el próximo capítulo prometía revelar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Los días en Sevilla transcurrieron entre la investigación y la incertidumbre. Isabel y Carlos se alojaron en un pequeño apartamento cerca del centro, donde las calles bulliciosas y los aromas a azahar y café les ofrecían un contraste con la calma de Vejer. Isabel, siempre elegante, vestía a menudo blusas vaporosas en tonos pastel que realzaban su tez cálida y faldas midi que dejaban al descubierto sus piernas torneadas, combinando sensualidad y sofisticación en cada paso. Carlos, por su parte, mostraba una imagen más relajada, con camisetas básicas y vaqueros, aunque su mirada reflejaba una tensión constante. Con la ayuda de Javier, el periodista amigo de Carlos, comenzaron a desenterrar secretos del pasado familiar. Documentos antiguos, fotografías borrosas y testimonios olvidados revelaron una historia de traiciones, negocios ilegales y una rivalidad que había marcado generaciones. Cada descubrimiento acercaba a Isabel y Carlos a la verdad, pero también aumentaba el peligro que los acechaba. Una tarde, mientras revisaban archivos en una biblioteca antigua, Isabel notó que alguien los observaba desde un rincón oscuro. La sensación de ser vigilados se volvió insoportable. Carlos, creo que no estamos solos, susurró, apretando su mano. Él la miró con preocupación, dispuesto a protegerla a toda costa. Esa noche, en el modesto apartamento, Isabel lucía un vestido negro ceñido que resaltaba su figura con una elegancia discreta, acompañado de unos pendientes de plata que brillaban tenuemente. Carlos,
sentado a su lado, no podía apartar la mirada de ella. Isa, pase lo que pase, quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado, dijo con sinceridad. Ella sonrió, acariciando su rostro, sintiendo que, a pesar de las sombras, su amor era un faro en la oscuridad, pero el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Una llamada anónima advirtió a Javier que dejara la investigación o sufriría las consecuencias. El miedo se instaló entre ellos, y la decisión de regresar a Vejer se volvió inevitable. Antes de partir, Isabel y Carlos compartieron una última noche juntos, llena de promesas y caricias que desafiaban el tiempo. En la penumbra, sus cuerpos se entrelazaron con una mezcla de deseo y urgencia, como si cada instante pudiera ser el último. Al volver al pueblo, encontraron la casa de Isabel revuelta, con signos evidentes de una búsqueda frenética. Una nota dejada sobre la mesa decía: esto es solo el comienzo. El juego había cambiado, y la batalla por su amor y su vida apenas comenzaba. Entre el amor apasionado y el misterio oscuro, Isabel y Carlos debían decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Podrían vencer las sombras del pasado, o serían ellos las próximas víctimas de un destino implacable? La respuesta, como siempre, estaba oculta en las profundidades del corazón y en los secretos que aún quedaban por descubrir. Las noches en Vejer de la Frontera se volvieron insufribles para Isabel. La sensación de ser vigilada persistía, y cada sombra parecía esconder un secreto o una amenaza. Aquella tarde, mientras se preparaba para una cena con Carlos, eligió un vestido de satén color borgoña que se ceñía a su silueta con delicadeza, dejando al descubierto sus hombros y una pierna al caminar gracias a una abertura lateral. Sus labios rojos contrastaban con la suavidad de su piel, y un par de pendientes largos de plata añadían un toque de elegancia y misterio. Carlos la esperaba en la puerta, con una camisa blanca ligeramente desabotonada y unos pantalones oscuros, su mirada fija en ella como si fuera la única luz en medio de la tormenta. Durante la cena en un pequeño restaurante con vistas al mar, entre risas nerviosas y miradas cómplices, Carlos tomó la mano de Isabel y le susurró al oído: no importa lo que venga, nunca dejaré que te pase nada. Ella respondió con una sonrisa que escondía miedo y esperanza a partes iguales, pero al volver a casa, la tensión se rompió. Encontraron la puerta entreabierta y signos de haber sido revisada. Isabel sintió como un escalofrío recorría su espalda, mientras Carlos revisaba cada rincón con cautela. En el suelo, una carta con tinta negra y letra pulcra decía: el pasado no se olvida, y el futuro se paga caro. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Isabel y Carlos se abrazaron en silencio, conscientes de que la batalla por su amor y su vida apenas comenzaba. Pero en las sombras, alguien observaba, sonriendo con malicia, preparando el siguiente movimiento en un juego peligroso donde nada era lo que parecía. ¿Estaban preparados para enfrentarse a la verdad? ¿O serían arrastrados por las sombras que acechaban en su propia casa? El próximo capítulo prometía revelar secretos que cambiarían todo para siempre, y la única certeza era que nada volvería a ser igual. Los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas de lino blanco cuando Isabel despertó con una mezcla de cansancio y determinación. El peso de las últimas semanas parecía haberse asentado en sus hombros, pero también sentía una fuerza renovada que brotaba de lo más profundo de su ser. Se levantó y, frente al espejo del dormitorio, eligió cuidadosamente su ropa, una blusa de encaje color marfil que dejaba apenas entrever la piel de su espalda, combinada con una falda lápiz negra que abrazaba sus curvas con elegancia y unos zapatos de tacón medio que acentuaban su porte. Sobre su cuello, un delicado colgante en forma de estrella brillaba con la luz de la mañana, un símbolo de esperanza en medio de la tormenta. Carlos ya estaba en la cocina preparando café cuando ella bajó las escaleras. Él vestía una camisa azul celeste arremangada y pantalones de lino beige, mostrando esa mezcla de juventud y madurez que tanto la atraía. Al verla, se acercó y le ofreció una sonrisa cálida. Hoy es un día para enfrentarlo todo, dijo con convicción, mientras le entregaba una taza humeante. Isabel asintió, sintiendo como el miedo se mezclaba con la valentía. Tenían que descubrir quién estaba detrás de las amenazas y proteger su futuro juntos. Decidieron acudir a la Guardia Civil del pueblo para denunciar lo ocurrido, conscientes de que ya no podían seguir viviendo con la incertidumbre y el peligro acechando en cada rincón. En la comisaría, el oficial encargado, un hombre de mediana edad con bigote y mirada firme llamado Joaquín, escuchó atentamente su relato. No es la primera vez que sucede algo así en pueblos pequeños, comentó con tono serio. Pero juntos podemos intentar poner fin a esto.
Isabel y Carlos sintieron un alivio tímido, aunque sabían que la batalla apenas comenzaba esa misma tarde. Mientras caminaban por la Plaza Mayor, Isabel llevaba un vestido azul marino con lunares blancos, falda midi y unos zapatos de tacón bajo que le daban un aire fresco y juvenil. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto su cuello elegante. Carlos, a su lado, bromeó, ¿sabes? Con ese vestido parece sacada de una película de Almodóvar. Isabel rió, sintiendo que, a pesar del caos, podían encontrar momentos de normalidad y alegría, pero en la tranquilidad aparente, una sombra se movía entre las callejuelas. Alguien observaba, esperando el momento adecuado para dar el golpe final. Y mientras Isabel y Carlos se aferraban a su amor como a un salvavidas, el misterio que los rodeaba amenazaba con devorarlos. ¿Cómo terminaría esta historia de pasión, secretos y peligro? El destino tenía reservado un giro inesperado, y solo los valientes se atreverían a descubrirlo.